vamos a dejar de seguir educándonos. Creo que eso ha sido un factor importante y quería resaltarlo a través de esa pregunta que me parece que es pues como anillo al dedo, porque creo que el tema de la virtualidad y obviamente la didáctica, que es la central de la temática, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con las grandes posibilidades que tenemos para sortear las dificultades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosa. Me parece excelente lo que nos comenta. Y sí, en efecto, tenemos ahí varias cuestiones, varias dudas de cómo se había gestionado desde Latinoamérica. Y creo que, bueno, creo que todo nos agarró como de sorpresa en que no, esta educación, veíamos ahí, por ahí muchísimos cursos, varias instituciones, desde cuestión interna, ¿no? Que empezaron a explorar ciertos cursos. Sabemos que otras ya se encontraban en esa virtualidad, ya con plataformas ya muy robustas como lo que fue Moodle, etcétera, otras, ¿no? Pero en general, me parece importante este cambio, ¿no? Y esta creatividad de los docentes. Y creo que también pasó aquí en México. Muchas gracias, maestra Rosa. Bueno, ahora vamos a pasar con el maestro Antonio Delgado. Vamos a pasar con él para que igual nos platique qué pasó en Puerto Rico, maestro Antonio, con esta educación a distancia, esta formación virtual con la pandemia. Bueno, pues en Puerto Rico no creo que se aleje mucho de lo que han comentado los compañeros de México, Colombia y Argentina, que ya pronto va a hablar. Creo que Puerto Rico está en la misma situación que Latinoamérica. Pero yo quería primero, antes de darle los datos y los números que quiero compartir con ustedes, yo quisiera tocar unos puntos que los compañeros no han tocado porque entiendo que es importante, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer una aclaración de lo que es la educación que se ofrece en estos momentos. Y para mí y los que trabajamos en el diseño instruccional, nosotros entendemos que lo que está ocurriendo ahora en Puerto Rico y en algunas naciones de Latinoamérica es una educación remota de emergencia. Entendemos que no es educación a distancia. ¿Por qué educación remota de emergencia? Porque lo que hemos estado haciendo es trasladar ese presencialismo a la teleeducación. Y entendemos que la educación a distancia no consiste en dar las clases presenciales a través de Zoom, a través de Teams y estas plataformas de teleconferencia. Entendemos que la educación, la verdadera educación a distancia, es un modelo mental pedagógico, cognitivo y organizacional completamente diferente a lo que es la pedagogía clásica convencional, a lo que nosotros fuimos capacitados en nuestros programas universitarios de educación. Bien, haciendo esa aclaración, vamos con los datos acá en Puerto Rico. Pues miren, acá en Puerto Rico tenemos muchísimos niños y jóvenes que al día de hoy están completamente desconectados de esta educación académica remota. Estamos hablando de que 1 de cada 3 niños no toma ningún tipo de educación, ni presencial, ni combinada, ni en línea. Y estamos hablando de sobre 90,000 estudiantes que están reprobando en una o más de una clase. Eso está, lo que hace es que equivale a un 20% de la población estudiantil. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Que el número mayor de estos jóvenes, de ese 20% de esa población estudiantil, la mayoría son estudiantes que provienen del nivel superior y ese es el nivel que va a aspirar a entrar a nuestras universidades. Eso es lo que nos preocupa grandemente. Y en estos momentos es la preocupación mayor del sistema educativo. Por lo regular, antes del COVID, Puerto Rico ha tenido de un 6 a un 9% de rezago y de bajo aprovechamiento académico. Pero ahora pues estamos experimentando ese 20%. Nuestro departamento de educación, nuestros líderes ministeriales no pueden darnos esos números certeros o concretos porque ellos no cuentan con una plataforma de analítica de aprendizaje. Estamos contando a palitos, bien, a dedos, estos números. Así que lo que nos están dando es una aproximación y de lo que está pasando. Y así que este papel de la formación virtual en nuestra isla
ha sido para mantener la continuidad académica del año. En Puerto Rico, el año académico empieza en agosto, termina ese primer ciclo en el mes de diciembre, tenemos ese receso de Navidad. En enero continuamos con el segundo semestre, que es de enero hasta mayo. Y entonces tenemos los meses de junio y julio como receso de verano. Ese es el año académico acá en la isla. Y así es como estamos trabajando. Bien, ya a nivel universitario, pues entendemos que la situación corre un poco, está corriendo mejor, no deja de ser una educación remota de emergencia, pero hay mayor conectividad de parte de nuestros jóvenes universitarios. Recuerden que la educación, el Ministerio de Educación a nivel de escuela es enorme. En México es, me imagino, gigantesco. No podemos comparar a Puerto Rico con el sistema educativo de México, porque apenas tenemos 600,000 estudiantes. Y habían 600,000 estudiantes hace 8 años atrás, y ahora, por el número de personas que están inmigrando a Estados Unidos, ha bajado a cerca de 400,000. Perdón, de 400,000, sí. Y realmente ha habido una baja grande de nuestros estudiantes. Pero la situación, como les dije, estamos pasando por lo mismo. Creo que ahora voy a hablar desde un punto de vista de un diseñador instruccional que tiene un paradigma diferente de lo que es la educación a distancia. Así que como docente administrativo, tenemos que no solamente ver la educación a distancia como un ancho de banda. Creo que desde hoy tenemos que empezar a ver la educación a distancia como un ancho de almas. ¿Por qué? Porque el reto de crear y sostener vínculos valiosos ya no depende de la tecnología que tenga el Ministerio de Educación o las universidades. Entendemos que aquí lo más importante, cuando haya esa conectividad, es la calidad de la experiencia de aprendizaje. Así que el líder educativo del siglo XXI, del 2020 para acá, hasta para hacia el futuro, no debe estar administrando tanto la distancia, sino enfocarse un poquito más en los tiempos e intensidad de las relaciones que nosotros establecemos a través de todas estas plataformas tecnológicas. Creo que el gran reto educativo no solamente consiste en aprender conocimientos declarativos, que son fechas, definiciones, conceptos, procedimientos, procesos. Creo que hay que empezar a mirar un poquito más allá y pensar en comprender cómo gestionamos la realidad que el mundo nos presenta a nosotros ahora día a día, como lo estamos viviendo con esta situación de la contingencia del COVID-19. En Puerto Rico experimentamos sismos. En el 2020 fue un año académico horrible. Puerto Rico tuvo más de 3,000 sismos, iniciando el año, el 2020. Y hace 3 años atrás, en el 2017, nos pasó el peor huracán de la historia, que dejó la isla completamente apagada. Y eso fue en 2017, que fue el huracán María. Puerto Rico estuvo apagado más de un mes, completamente apagado. Y todas estas situaciones del cambio climático nos permiten pensar que Puerto Rico tiene que ir mirando hacia una realidad de ese cambio climático y situaciones que están fuera de nuestro alcance, y ver cómo podemos mejorar la educación a distancia y las relaciones que tenemos con nuestros estudiantes. Adelante, compañero. Muchísimas gracias, maestro Antonio, que las cifras que nos dice y que nos comenta son realmente impactantes, y creo que sí, un gran reto tuvieron ustedes en la parte de tecnología educativa, cuestión social y cambio climático. Muchísimas gracias, doctor maestro Antonio. Maestro Mariano ya se encuentra aquí con nosotros. Me da mucho gusto que hayamos podido recuperar la conexión con usted. Y bueno, vamos a iniciar con la pregunta, maestro Mariano. ¿Cómo vivió esta educación, o cómo está viviendo esta educación virtual, o como dice el maestro, esta educación de contingencia a través de la virtualidad argentina, y cómo lo está viviendo por allá?
Gracias, Iván. Muy interesante lo que comentaba Antonio y Rosa, que llegué a escuchar. La verdad que es un escenario muy complejo a nivel global. Nosotros en Argentina, desde marzo del 2020, durante todo el año hasta fines del 2020, estuvimos en virtualidad a nivel educativo. Retomamos en este 2021, pero también hubo provincias, jurisdicciones, determinados departamentos que han tenido que volver nuevamente a la virtualidad, ¿no? Así que está siendo muy, digamos, complejo el escenario, pero bueno, desde el Ministerio de Educación Nacional se lanzaron distintas propuestas, entre ellas, por ejemplo, el plan Juana Manso, que intenta dotar de conectividad, de dispositivos y de propuestas de aulas virtuales para toda la jurisdicción, un sistema educativo de un volumen tanto a nivel de escuelas, instituciones educativas, docentes y estudiantes, con millones de usuarios, o sea que se imaginan que es muy complejo todo lo que es la infraestructura, logística, etc. Me quiero detener igualmente en este marco que comentabas vos, Iván, de continuidad pedagógica, también en algunos elementos, algunos tópicos que introdujo Antonio, ¿no? Que es, tal vez tenemos que reflexionar qué está pasando a nivel de estas propuestas híbridas, bimodales, ¿sí? Donde justamente hay un elemento que me parece que es común, que es el tema de la formación y la capacitación docente, y que creo que tenemos que empezar a debatir más en profundidad los saberes y habilidades necesarias para poder justamente gestionar esta propuesta de virtualidad, de semipresencialidad y, por qué no, de incorporación de las tecnologías en sentido amplio, en sentido crítico, en sentido pleno, también en la presencialidad, ¿no? Me parece que nos debemos estos aportes y dentro de este panorama, creo que un elemento también a considerar es la formación en relación al uso responsable y seguro de Internet, de aportar herramientas para trabajar la ciudadanía digital, tanto a nivel educativo, digamos, de los docentes, los educadores, como de los estudiantes, ¿no? Me parece que ese es un elemento no menor. Y para terminar, en esta pregunta, creo que también es interesante, Antonio algo planteó, Rosa creo que lo estaba empezando a delinear, lo mismo que Rubí, el tema de los nuevos roles necesarios, ¿no? La formación de contenidistas, la formación de tutores para la virtualidad, que creo que también es necesario, ¿sí? Esto empezar a dimensionarlo. No es lo mismo dar clases en la presencialidad. En estas aulas sin paredes, justamente tenemos que empezar a replantearnos cómo humanizar, ¿sí?, la virtualidad, y que creo que es parte de los desafíos de este siglo XXI para todos los que tenemos pasión por la educación. Gracias, Iván. Muchísimas gracias, maestro Mariano. Creo que sí, los planes y programas que salieron y surgieron de esta contingencia sanitaria, fue algo muy, muy importante, y tratar de ver cómo poder atacar y aprovechar estos recursos para seguir con la educación, ¿no? Me parece sumamente importante. Creo que aquí también en México, supongo que en varios países de Latinoamérica también surgió de estas reflexiones, de estos repensares, de estas recomendaciones también de los organismos internacionales. En fin, todavía un montón de temas por debatir. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo bloque, a la segunda pregunta, que tiene que ver, vamos más específicamente sobre esta dualidad y tecnología digital, la cual ha cobrado mucho interés en los últimos años, lo que ha provocado un sinnúmero de materiales, herramientas, recursos didácticos y apoyos a la docencia, también espacios de gestión y para el aprendizaje y la enseñanza. En fin, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que nos dicta el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, del cual nos dice que actualmente existen más de 2.5 millones de aplicaciones en el mercado, de las cuales se estima que 80,000 son para el ámbito educativo. Un número
muy, muy impresionante, sin contar los software, sin contar plataformas educativas, ¿no? Es un montón de recursos que estamos viviendo actualmente, pero la pregunta va enfocada a eso. ¿Qué papel juega la didáctica en el uso de estos materiales y recursos inmensurables que tenemos en la virtualidad? ¿Cómo podría el docente saber o elegir qué material es el que va a usar para su intervención educativa? ¿Cuál sería la recomendación? En este caso vamos a empezar con la maestra Rosa, que nos diga cuál sería para usted esos tópicos para poder elegir esos materiales y esos recursos digitales. Vale, Iván, muchas gracias. Es una pregunta muy pertinente, diría yo, para nuestra época y para lo que estamos conversando, porque efectivamente la explosión de posibilidades en cuanto a herramientas, software, apps y bueno, etcétera, contenidos digitales, pues cada vez son más novedosos, son más creativos, son más accesibles, de hecho. Y entonces hay una gran cantidad. Creo que el papel que juegan los recursos en la virtualidad pues son fundamentales, ¿no? Creería que digamos, en medios de educación a distancia o virtuales, los recursos digitales son pues como un eje. Sin embargo, aunque son un eje, es importante saber cuáles son como los criterios o las variables que juegan o que aportan en favor a una decisión. Entonces uno como profesor, y puedo hablar desde mi experiencia como docente, de docentes en estos programas que ya he venido comentando, pues uno se ve ante esa incertidumbre de cuál recurso va a ser el más adecuado, cuál puede servir más, cuál puede funcionar más. Y entonces uno empieza es como a mirar realmente para qué lo necesito, realmente yo para qué lo necesito. Y cuando me hago esa pregunta, pues empiezo a mirar qué es lo que pretendo, qué uso pretendo darle pedagógicamente, si eso realmente cumple la función que tiene. Entonces, no hay fórmulas mágicas para mí. Creería que la selección depende mucho de para qué lo necesito, y ese para qué lo necesito me lo define realmente qué es lo que quiero que mi estudiante aprenda. Entonces, cuando yo tengo claro eso, cuál es la necesidad específica de ese estudiante, que puede ser un niño, un adulto, un adolescente, un joven, puede ser un empresario, puede ser una persona del común, pues cuando yo conozco a esa persona, su contexto, sus condiciones, cuando conozco cuáles son sus necesidades específicas, muy seguramente con esos criterios o con ese conocimiento, a partir de ese análisis, yo ya puedo ir a mirar en ese mar de recursos que además los puedo categorizar, los puedo clasificar por tipología, yo puedo mirar recursos que me abarquen o ¿cómo se llama esto? Recursos que vayan, digamos, a nivel de los ritmos de aprendizaje de las personas, que vayan en coherencia con las condiciones que las personas tengan para acceder a esos recursos, porque yo puedo encontrar un recurso súper wow, súper complejo, pero la necesidad de la persona tal vez no lo necesite, o si lo necesita tal vez no tenga las condiciones para acceder a él. Y en ese sentido entonces entraría a mirar también otras condiciones, otras variables, donde tendría que mirar efectivamente presupuestos, accesibilidad, condiciones de inclusión, ¿cierto? Porque todo eso depende de la población que yo voy a tener a cargo y obviamente lo que ella necesita. Entonces, el papel es fundamental, pienso, en los recursos, en la virtualidad, la didáctica que cada recurso tiene inmerso, pues como profesor debo tener como esa experticia o esa precaución de saber cuál es la finalidad del recurso, si pedagógicamente me da respuesta para lo que necesito, y si la población a la que le voy a poner al servicio esa decisión que yo tomo por ellos, de alguna manera, de forma responsable, además, si realmente esa población lo va a poder usar, si yo voy a ser capaz como profesor de darlo a conocer y de orientar el proceso que se necesita para que él logre lo que esperamos, ¿no? Que logre, o lo que le estoy prometiendo que va a aprender. Entonces creo que los profesores tenemos un reto gigante porque cada vez hay más y más recursos y más aplicaciones, y cada vez hay más aplicaciones de acceso libre, que son como las que más lo enganchan a uno, ¿cierto? Porque las condiciones presupuestales para muchos pues no son muy favorables, entonces uno se va por aquellas aplicaciones
que de pronto no dependen del internet, algunas offline, y aquellas que son versiones libres que me dan lo que yo necesito. Pero a nivel institucional, ya con las, digamos, las escuelas, los colegios, las universidades, ya tiene que pensar en cosas obviamente mucho más robustas, más fortalecidas y que tengan pues una finalidad de estabilidad también para poder guiar los procesos de enseñanza. Entonces, ¿qué le diría yo a los profes? Que tengan en cuenta, primero que se armen un criterio, ¿cierto? Que conozcan muy bien qué es lo que quieren el estudiante y que hagan esa comparación de la diversidad de recursos si realmente son adecuados para el estudiante. Básicamente sería como lo que puedo comentar a partir de mi experiencia y obviamente los demás anfitriones y compañeros pues, seguramente lo van a enriquecer con sus aportes. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Rosa. Creo que sí, no hay fórmulas mágicas para saber elegir. Sin embargo, como bien usted lo menciona, la intencionalidad didáctica de utilizar ese recurso creo que es la clave. Maestro Antonio, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué tip le podamos dar para saber qué tipo de herramienta, recurso didáctico poder elegir y qué papel juega la didáctica en esta elección de múltiples recursos que tenemos digitales? Bueno, entiendo, desde mi perspectiva, entiendo que para elegir ya sea un programa, una herramienta web o una aplicación móvil ideal, entiendo que nosotros tenemos que pasar un juicio crítico sobre la naturaleza de la tarea del curso o los cursos que nosotros estamos dictando. La naturaleza de la tarea del curso es lo que nos permite a nosotros decidir pues, qué tecnología digital nosotros podemos incorporar en los cursos. Si una de estas tecnologías digitales que salen nuevas y que son como un boom, todo el mundo les encantaría usar, como lo fue Prezi en un tiempo, como lo fue Kahoot, que fueron tecnologías como que a nivel educativo impactaron y todo el mundo empezó a usar esas tecnologías. Pero si esa tecnología no aporta a nuestro esfuerzo humano por fomentar aprendizajes en los estudiantes, para cumplir con unos objetivos de aprendizaje establecidos, pues entonces esa tecnología educativa no debería ser utilizada en las clases. Por eso yo entiendo que es importante que nosotros organicemos talleres, foros como este, talleres prácticos, con diversidad de herramientas tecnológicas para enriquecer las habilidades y destrezas de nuestros docentes, que primero conozcan la parte instrumental de la herramienta, es para qué sirve cada botoncito, cada configuración, cada comando, y luego entonces podemos hacer un vínculo con los modelos, con las estrategias y las técnicas instruccionales para entonces integrar esa tecnología en una experiencia de enseñanza y aprendizaje que sea efectiva. Recuerden, compañeros, que nunca vamos a tener un manual de recetas mágicas que nos digan cómo integrar pues, el Kahoot, el Zoom, el Google Drive, el Teams, el Office 365 en nuestros cursos de matemática, en los cursos de ciencia, en los cursos de idioma, humanidades, los que dictemos en nuestras universidades. Creo que nosotros mismos somos los que tenemos que teorizar nuestra propia práctica docente en nuestros cursos. Y entonces esa experiencia, esas mejores prácticas, nosotros las podemos trabajar y las podemos compartir cuando creamos comunidades de práctica profesional que son autoorganizadas. Aquí en esas comunidades de práctica, que puede ser las redes, las plataformas, lo que ya nosotros conocemos, es donde esos docentes entran y de manera colaborativa, autónoma, entran y comparten esas buenas prácticas con todas estas herramientas tecnológicas, los modelos instruccionales, las teorías de aprendizaje de la era digital, todo ese conjunto de información, habilidades y destrezas que es bien importante. Entiendo que la didáctica ya no debe seguir basándose en este modelo clásico de enseñanza donde nosotros los profesores somos los principales transmisores del conocimiento. Para eso ya está Google. Yo creo que hoy día
nuestras universidades están compartiendo ese monopolio transmisivo de la información que ha tenido exitosamente durante muchos siglos y ahora compartimos ese monopolio con motores de búsqueda, con herramientas y aplicaciones móviles, los canales de video, las plataformas de streaming como esta, donde estamos transmitiendo este foro en directo. Bien, por lo tanto, creo que la didáctica del siglo XXI debe basarse más en experiencias de aprendizaje que sean activas, dinámicas. Por eso es que tenemos que ir cambiando nuestro modelo mental. Ya esto no es cuestión de hardware y software. Yo creo que esto es cuestión de mindware. Es cambiar esos modelos mentales, cambiar nuestros roles docentes y cambiar esos roles como acompañantes de un progreso cognitivo de los estudiantes, como gestores de experiencias significativas, e incluso podríamos llamarlos hasta incubadores de proyectos en los que se acciona el conocimiento, es la integración teórica dentro de un ambiente de trabajo real donde se acciona ese conocimiento, esas teorías. Y entiendo que la verdadera transformación docente consiste ya en un cambio de roles. Tenemos que pensar, movernos de esa transmisión masiva de conocimiento y movernos hacia una cognición aumentada. Para eso es esta tecnología, para eso son todos los recursos que están saliendo, plataformas, aplicaciones móviles. Es precisamente, tenemos que enfocarla más en el aprendizaje del estudiante y enfocarnos menos en nosotros, en cómo enseñamos mejor, en cómo administramos pruebas para que los estudiantes saquen las mejores calificaciones. Eso tenemos que desvincularlo, romper ese modelo mental clásico. Tenemos que pensar en cómo usamos estas tecnologías digitales para que sea el estudiante que, además de que encienda su teléfono móvil inteligente o su tablet, que también encienda su cerebro inteligente utilizando estas tecnologías en un proceso de aprendizaje. Para terminar, y nosotros hablamos mucho de que estos jóvenes son nativos digitales. Ustedes ven cómo a diario comparten videos en TikTok, en YouTube, en Instagram, hacen maravillas, hacen efectos. Pero acá en Puerto Rico hemos experimentado quejas de los maestros, porque ¿cómo es posible que un niño o un joven que sepa hacer videos en todas estas plataformas no pueda enviar la tarea por la plataforma de Teams, no pueda enviar la asignación, no pueda enviar el proyecto por Moodle, por Teams o por Google Classroom, que son plataformas tan y tan sencillas? Yo creo que aunque tenemos nativos digitales que conocen y utilizan la tecnología, ahora tenemos que trabajar con huérfanos cognitivos porque no saben usar estas tecnologías para aprender, y hacia eso es que debe encaminarse nuestro sistema educativo, que estamos ahora en este formato digital. Adelante. Me parece excelente lo que nos ha comentado, maestro Antonio. Sí es importante reconocer que tenemos por ahí varias cuestiones que tenemos que revisar, desde cómo plantear desde una cuestión de recursos, de materiales como docentes, pero bien ejemplificado en la cuestión del estudiante, ¿no? Centrar esa cuestión en el estudiante. Y pues sí, ya actualmente, desde mi punto de vista, creo que nos han enseñado muchísimo a la parte de cómo utilizar instrumentos, herramientas, software educativos, pero creo que lo que hace falta es, como usted dice, como docentes y como parte de nuestra labor pedagógica, pensar en estos instrumentos, cómo los vamos a utilizar desde nuestra propia práctica educativa, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestro Antonio. Maestra Rubí, ¿qué nos puede decir al respecto en esta pregunta? ¿Cuál sería la recomendación que le podríamos hacer a los maestros para poder elegir un recurso o un material didáctico digital en este mundo tan inmensurable de los mismos? Sí, Iván, escucho a Antonio, escucho a Rosa, y creo que algo que ha distinguido también a los docentes a lo largo de este tiempo es la capacidad que han tenido para desarrollar un pensamiento innovador, un pensamiento hasta llamarlo disruptivo, en el que van rompiendo esquemas y van cambiando estrategias, porque cuando uno adopta tecnología, cuando lo hace de manera integral, realmente,
no se queda en un nivel de sustitución, en donde dejo de usar papel y entonces ahora utilizo Word, sino llega a un nivel incluso donde transforma su estrategia didáctica completa. ¿A qué me refiero con esto? Que empiezan a trabajar bajo esquemas, por ejemplo, de aula invertida, esquemas de aprendizaje basado en proyectos, empiezan a gamificar el aula, empiezan a fomentar el aprendizaje colaborativo. Y digo, donde se tiene la posibilidad, esto resulta maravilloso, ¿no? Los alumnos empiezan a tomar un papel realmente activo. Creo que eso es algo que tendríamos que perseguir todos los docentes, llegar a ese escenario donde los alumnos se empoderan y ellos mismos se enfocan y gestionan su aprendizaje. Incluso ayudan a nosotros a aprender con ellos, aprenden todos juntos. Creo que esa es una parte importante. Sin duda, esto que mencionan de tener muy claros los aprendizajes, los objetivos de aprendizajes, y no olvidar desde la parte didáctica que cuando uno planea, primero parte del objetivo de aprendizaje, luego elige qué actividades se van a realizar para poder lograr ese objetivo de aprendizaje y después elige la herramienta. Porque de pronto también he visto e incluso me llegó a pasar que primero elegía la herramienta y después ya decía, bueno, ahora sí ya tengo, esta herramienta me gustó y ahora qué voy a hacer, ¿no? O qué actividad voy a diseñar. Y lo cierto es que didácticamente tendremos que partir siempre del objetivo para poder llegar al aprendizaje, porque si no, sí, nos vamos a divertir, va a ser todo muy lúdico quizá, pero realmente no va a haber aprendizaje. Entonces, creo que eso es importante. También otro aspecto fundamental es que hay que conocer a nuestros alumnos. Ya lo decían también, hay que conocer el contexto. Si mi alumno no sabe usar la herramienta digital que estoy eligiendo para mi clase, entonces primero le enseño a usar la herramienta. Y una vez que ya sabe usar la herramienta, entonces empezamos a pensar en las actividades. Y eso ya no nos pega en la planeación, porque por experiencia también lo he visto. De pronto hacemos una planeación muy parecida a lo que hacíamos en presencial y cuando lo llevamos a lo digital nos damos cuenta que nos lleva mucho más tiempo porque hay participantes que no conocen las herramientas y entonces hay que explicarles primero y esos tiempos no se contemplaron en la planeación. Entonces creo que se necesita cierta adaptabilidad de los docentes, también adaptabilidad de los alumnos para poder enfrentarnos a toda esta incorporación tecnológica de las herramientas en la educación para que realmente podamos pues lograr aprendizajes. Entonces yo creo que eso es lo que podría decirle a los docentes. Muchísimas gracias, Rubí. Creo que este debate, maestra, lo hemos tenido también de manera personal y una de las cosas que rescato es que sí, se llegó a este boom de que vamos a utilizar las ruletas, vamos a utilizar ciertas estrategias, ciertas herramientas y hasta había cursos enfocados a ese tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, yo veía también a los docentes que decían, es que tengo que utilizar la ruleta. Y yo, realmente es que tienes que utilizar la ruleta o cuál es la verdadera intención y el objetivo de utilizarla, ¿no? Para tu aprendizaje, ¿no? Entonces, pareciera que todo el mundo, hizo ese tipo de explosión de recursos, pero olvidamos lo que tú nos dices, es la parte del objetivo, la parte de la planeación y de qué tipo de cuestiones podamos rescatar de utilizar. Desde mi punto de vista no hay ningún recurso humano, pero hay que saberlo utilizar. Muchísimas gracias, Rubí. Maestro Mariano, ¿qué nos puede decir al respecto de qué tips y qué cuestiones le podría dar al docente para poder elegir un recurso en este mundo tan inmensurable que tenemos? Sí, voy a retomar algunas cuestiones que compartieron los colegas que me precedieron. Me parece que claramente Antonio marcaba una sociedad rodeada de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas,
donde en todo caso tendremos que plantearnos si esta escuela, que fue pensada en general en el siglo XIX, está dando respuestas a necesidades del siglo XXI. Por lo tanto, la escuela no puede quedar aislada, tendrá que prepararse, y ahí se desprenden algunas cuestiones que también incorporaba Rubí, incorporaba Rosa, vinculadas a las brechas sociales y digitales existentes, porque tenemos que analizar el contexto situado y tenemos que partir si realmente nuestros estudiantes tienen acceso a dispositivos, a conexión, para poder plantearnos, digamos, propuestas realmente innovadoras. Y en ese aspecto creo que también tenemos que sincerar si la formación y la capacitación de los educadores están en condiciones, digamos, y no es tal vez culpa de ellos, ¿no? Pero si podemos realmente dar respuesta a todo lo que se plantea, ¿sí? Y en todo caso, ¿qué y cómo, qué saberes, nuevamente, qué habilidades tenemos que incorporar para poder transmitir estos conocimientos? Un tema que me preocupa y que creo que es interesante también traer aquí, no sé si lo vamos a resolver, es, coincidimos todos que es necesario incorporar cuestiones tecnológicas. Ahora, ¿en qué momento del transitar de nuestros estudiantes, el nivel inicial, primario, secundario, qué curso, dónde y qué, cómo y quién lo va a transmitir? Porque si no pareciera que fueran en forma por ósmosis o por generación espontánea, aclaro que no adhiero al concepto de nativo digital. En todo caso, nuestras nuevas generaciones tienen predisposición a lo tecnológico, tienen facilidades, pero si uno no le explica a un estudiante cómo planificar una presentación con diapositivas, utilizar un mapa conceptual, trabajar con la edición de un video, eso no se aprende mágicamente. Hay que planificarlo, hay que pautarlo y hay que definir claramente quién va a ser el responsable de transmitir esto. Además, porque muchos colegas, por la formación que recibieron, no tienen las herramientas, los saberes para transmitirlo. Y también hay un tema que compartía Rubí, que es la planificación. ¿Qué hace el educador? Transmite el contenido específico para el que fue formado, enseña tecnología, las dos cosas, en qué momento, insisto, me parece que son debates que nos plantea dar vuelta justamente en forma disruptiva el formato de escuela, la caja horaria, los espacios temporales, ¿no? Y en ese aspecto sí adhiero fundamentalmente al enfoque que plantean los colegas, ¿no? Creo que hay que posicionarnos en el para qué queremos transmitir un contenido, un conocimiento, un proyecto educativo y en todo caso qué herramienta, qué tecnología en sentido amplio vamos a incorporar e introducir. Teniendo siempre una mirada crítica de las tecnologías, no adherir a las modas que aparezcan de determinada herramienta o aplicación. Y dos elementos que creo que son fundamentales, además de incorporar todo lo que son las capacidades STEAM o las que llamamos herramientas o capacidades blandas, ¿no? Como puede ser la autonomía, el trabajo colectivo, colaborativo, que ya comentaron los colegas. Creo que es importante destacar algo que decía Rosa sobre reivindicar el uso del software libre. Me parece que ahí tenemos también un trabajo de soberanía tecnológica importante en cada uno de nuestros países. Y el otro elemento, empezar también a analizar y a configurar la accesibilidad de estas aplicaciones y herramientas, que sea realmente un modo, digamos, que permita una inclusión genuina y plena de muchos de nuestros estudiantes y colegas, ¿no? Me parece que eso, sin ánimo de sintetizar, puede ser un aporte para reflexionar. Muchísimas gracias, maestro Mariano. Creo que efectivamente faltan muchos tópicos, faltan muchas cosas y como bien dice, tenemos esa realidad que realmente hubo un estudio, rápidamente voy a compartir un estudio recientemente que tuvo la UNAM sobre hablar estos nativos digitales y nos decía que realmente tendríamos que cuestionarnos sobre ese término, que creyendo, porque había muchas creencias, ¿no? Sobre todo de que los jóvenes tenían esta predisposición hacia las tecnologías digitales y sobre todo estas cuestiones de poder utilizarlas para una cuestión educativa. Sin embargo, había una realidad, ¿no? Que realmente sí había gente que tenía muchas habilidades para la parte tecnológica, pero también había cuestiones y había estudiantes que no. Entonces, creo que sí es importante debatir esa parte porque
Se centró la cuestión en los docentes y el estudiante ser solamente un espectador, pero faltaron más cosas que pensar, y creo que efectivamente tenemos que reflexionar sobre cómo formar a los estudiantes para esta virtualidad. Muchísimas gracias, maestro Mariano. Pasemos al último bloque. Vamos a terminar ya con este último bloque. La última pregunta, y es rescatando estas cuestiones y estas características que tiene la educación virtual, que sabemos que son diferentes y obviamente distintas a la modalidad presencial, ya que sabemos que el ambiente de aprendizaje es totalmente diferente. El docente requiere de competencias tecnopedagógicas sólidas, como ya lo estuvimos platicando aquí, pero también las instituciones tienen un gran reto ante este nuevo fenómeno, ya que también deben de enfrentar un proceso de cambio y de adaptabilidad ante estos retos. Sin embargo, en lo presencial teníamos ahí una cuestión. Los docentes podríamos ver si el estudiante, cómo interactuaba el estudiante con el contenido, que con la convivencia podríamos saber si realmente estaba aprendiendo o no, etcétera, en fin, ¿no? En grandes modos, que si realmente el estudiante estaba aprendiendo. Mi pregunta va enfocado a lo siguiente. Maestro Antonio, te doy la primera palabra a usted. ¿Cómo podemos identificar y reconocer esas cuestiones en la virtualidad? ¿Cómo tendríamos que evaluar el aprendizaje y el aprovechamiento estudiantil si ya no tenemos cara a cara con el estudiante? Bueno, yo entiendo por la experiencia como diseñador instruccional, casi 20 años de experiencia en este campo, yo creo que lo que verdaderamente hace que una persona sea inteligente es demasiado complejo como para reducirlo al resultado de una prueba, un examen estandarizado o la calificación de una presentación grupal. Yo creo que en esta era en la que estamos, del 2020 hacia el futuro, tenemos que empezar a redefinir lo que significa aprendizaje en esta época digital y en esta situación del COVID que ha acelerado la integración tecnológica en el ámbito educativo. Yo creo que para mí, si ustedes me preguntaran a mí cómo yo definiría aprender, para mí es una capacidad de poder replicar el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y competencias y talentos personales también en diversidad de contextos del mundo real, ya sea en la dimensión física o en la dimensión virtual. Por lo tanto, ya no basta con medir las calificaciones de los estudiantes para determinar si han aprobado o no. Yo creo que eso no significa aprendizaje en esta era en la que estamos. Yo creo que podemos empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva, y lo dejo, ¿verdad?, a su reflexión, no como una alternativa concreta e incuestionable, sino para su reflexión. Yo creo que tenemos ya que empezar a medir las fuerzas de cambio de nuestros estudiantes, su productividad, la transparencia en las relaciones que sostienen en estos mundos y con estas aplicaciones y con todas estas plataformas, los flujos de recursos que se utilizan, los flujos de conocimiento. Creo que tenemos que empezar a medir cómo es las conexiones sinápticas de nuestros estudiantes, las conexiones sociales y las conexiones ahora con nodos de conocimiento que no son humanos, como los videos de YouTube, las páginas web, los blogs. Podemos también medir las fuerzas de la persistencia, la resiliencia, la motivación, la competitividad de nuestros estudiantes, ¿verdad? Podemos medir los retornos de activos, las brechas de ejecución. Yo creo que también nosotros estamos tan y tan enfocados en las brechas que hay de conectividad que nos hemos desenfocado de la importancia, porque la brecha más grande no es la brecha de conectividad, es la brecha cognitiva. Es que los estudiantes usan estas tecnologías para aprender, para poder tomar decisiones en un mundo tan
volátil, tan incierto, caótico y ambiguo en el que estamos. Por eso es importante esas brechas de ejecución, la escalabilidad del aprendizaje. Esas son algunas de las fuerzas de cambio que nosotros podríamos empezar a medir en los estudiantes. Esto no es solamente aprobar los exámenes o los proyectos que los chicos hacen. Yo creo que tenemos que empezar a aprender a diseñar más experiencias de aprendizaje innovadoras. Infinidad de estudios han demostrado que las teleclases que se hacen en la plataforma de Zoom, Teams o Meet ya no son efectivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes no deben seguir siendo entes pasivos que lo que hacen es entrar a esas plataformas a tomar nota de la clase, el discurso magistral de nosotros los educadores. Yo creo que ellos deben empezar a apropiarse de estas tecnologías para visibilizar, que nosotros los educadores podamos visibilizar esos constructos mentales, esas conexiones sinápticas, esas brechas cognitivas, cómo se van cerrando. Yo creo que esa es la fuerza de cambio que hay que medir ahora. De lo que hablamos es de llevar a la práctica estos niveles superiores cognitivos, como puede ser el pensamiento adaptativo innovador, la creatividad y la imaginación, el pensamiento crítico y reflexivo, saber resolver problemas complejos, así como el COVID-19 que nos llega de sopetón, y cómo vamos a resolver, cómo vamos a hacer para que el mundo siga girando y no se detenga. La inteligencia social, que es súper importante, aprender a trabajar con las personas ya a nivel transcultural. Ya no esto es solamente entre México o entre nosotros los puertorriqueños, es trabajar ahora a nivel internacional, a nivel global, con otras culturas, con otros lenguajes, con otras idiosincrasias, costumbres. Eso es esa parte del aprendizaje que tenemos que darle énfasis ahora en el siglo XXI, para establecer esas empatías sociales, ver lo que pasa en Irak, ver lo que pasa en Siria, ponernos en los zapatos de ellos, lo que pasa en Colombia ahora con la inestabilidad política en cada país. Esas son las cosas importantes que creo que debemos de enfatizar en la educación, porque la educación del siglo XXI no debemos seguir debatiendo en si apagamos los dispositivos móviles o los prendemos. Es de saber encender los cerebros inteligentes de nuestros estudiantes para crear y la brecha cognitiva del siglo XXI, que es mucho más grande que la brecha. Herramienta, sino pensar qué está sucediendo con esa personita que está aprendiendo con nosotros. Y ir formando lazos de confianza. ¿Por qué? Cuando nosotros generamos los espacios de diálogo y de confianza con nuestros alumnos, vamos a poder escuchar sus necesidades y vamos a poder escuchar qué es lo que ellos necesitan de nosotros como sus docentes, y en ese sentido poder nosotros modificar nuestras estrategias, buscar algún otro tipo de técnica didáctica, lo que necesitemos hacer para que ellos aprendan en el contexto en el que nos encontremos, sea a distancia, sea presencial, pero y sé que ahora cobra más sentido porque estamos a distancia y a muchos docentes nos ha tocado que estamos trabajando con alumnos que no conocemos de manera física, que los hemos conocido en la virtualidad. Y qué difícil es hacer estos lazos afectivos en la virtualidad si no abrimos esos canales de comunicación. Y si no te muestro que yo también soy una persona, que también tengo problemas, que también me estreso, que también hay días que son malos para mí, y que entiendo que a ti te puede pasar lo mismo. Y que a veces a lo mejor no estás entregando el trabajo que te estoy pidiendo como yo lo necesito, pero hay muchos factores ahí que hay que tomar en consideración. Y yo siempre insisto que ahora que estamos en modo pandemia, no es una situación normal. Y eso hay que tenerlo bien presente todo el tiempo porque influye mucho en el desempeño académico. Las situaciones que viven nuestros alumnos en sus hogares son muy variadas, y entre ellas hay situaciones de violencia, hay situaciones de pobreza, hay situaciones de soledad. Escuchaba en algún lugar que muchos de nuestros niños han perdido sus lugares seguros que tenían en las escuelas con los docentes. Entonces, creo que es importante partir desde ahí, desde la humanidad, de formar estos lazos afectivos
y pensar también en la formación quizá de habilidades blandas, de pensar y centrarnos en los procesos más que en los productos de aprendizaje, ¿no? En el proceso de cómo va desarrollándose el alumno, cómo va aprendiendo a comunicarse con sus compañeros y con nosotros como docentes, cómo va aprendiendo a hacer acuerdos, cómo va aprendiendo a negociar, cómo va aprendiendo a trabajar en equipo o a colaborar, que es un nivel más allá incluso, cómo va desarrollando un pensamiento crítico. Todas estas cuestiones son factores que podrían ser más susceptibles de evaluación y que podríamos en ese sentido identificar qué tanto está avanzando el niño, qué tanto está creciendo en su formación global, integral, si lo queremos llamar de alguna manera. Muchísimas gracias, Rubí. Sí, efectivamente vamos a tener que replantear el término evaluación educativa, evaluación del aprendizaje, mediante estas disposiciones en generar nuevas reflexiones, nuevos tópicos a debatir en la virtualidad. Creo que la evaluación, como dijiste en un momento de tu intervención, la parte de la comunicación, la parte de escuchar las necesidades también de los estudiantes, es fundamental y a veces nos enfocamos mucho en la cuestión administrativa de entregar, de conocer, de evaluar y no nos adaptamos en la parte que realmente ellos necesitan y su contexto. Muchísimas gracias, Rubí. Maestro Mariano, pasamos ahora con usted. ¿Cómo identificamos que realmente el estudiante está aprendiendo o qué nos puede decir de este aspecto en la virtualidad? Interesante todo lo que se está intercambiando. Aparte, hay muchos temas que son para adherir, sin duda. Particularmente, no digo que sea lo más importante, pero creo que la brecha hoy importantísima es la brecha de participación. Y para eso también hay que preparar. Digo, no todos los usuarios de tecnologías están preparados para poder justamente aportar contenidos, para ser realmente lo que llamamos prosumidores, no solo consumidores acríticos, sino que puedan tener conciencia de ello. Pero en realidad, la brecha hoy objetiva más importante, para mi humilde opinión, es justamente los que producimos datos y los que pueden procesar esa información. En un mundo, insisto con esto, rodeados de Big Data, de infoxicación, de inteligencia artificial, muchas aplicaciones, muchos usuarios, a veces sin saberlo, producen datos, información que no tienen capacidad para sintetizarlo. Y eso también la escuela, en sentido amplio, a nivel de secundario, de grado, de posgrado, tiene que prepararse para justamente a los estudiantes formarlos para este aspecto, ¿no? En ese sentido, adhiero a lo que plantearon tanto Antonio como Rubí. No se puede evaluar de la misma manera que evaluamos en el siglo XX, y en todo caso tendremos que revalorizar el tema del proceso. Tal vez un formato posible sea incorporar los llamados e-portfolios, donde haya un registro virtual de todas las producciones, de los productos, de los proyectos que han realizado en un proceso de tiempo nuestros estudiantes. Específicamente creo que hay que humanizar la tutoría, no puede ser algo esquemático, algo donde no se contemple lo emocional, donde no se contemple lo cognitivo, ¿sí? Tendremos que acercarnos, aproximarnos a los estudiantes, y estoy pensando en concreto, no con una afirmación y una receta, ¿no? Pero tal vez tengamos que pensar en encuentros sincrónicos donde podamos exponer alguna idea 20 minutos, ¿sí? Y pasar a un feedback a través del chat, ¿sí? Tal vez tengamos que abrir foros a espacios asincrónicos, pero que podamos sostenerlos, no que sean solamente disparadores de temas, y bueno, si se debate en profundidad o no, no nos hacemos cargo, ¿no? Ejemplos concretos que me parece que pueden sumar, por supuesto contemplando siempre las brechas sociales, contemplando las brechas digitales y contemplando esta gran realidad de recursos 2.0 que tenemos en disponibilidad, ¿no? Gracias. Sí, creo que efectivamente, muchísimas gracias, maestro Mariano. Hay que reflexionar, hay que ver todas estas
tendencias y todas estas nuevas cosas que se están presentando, que sabemos que existen datos, sabemos que existen nuevas estrategias, nuevas formas de ver la educación y cómo las vamos a aplicar. Muchísimas gracias, maestra Rosa. Concluimos con usted. ¿Qué nos puede decir al respecto desde su experiencia? ¿Cómo identificamos esas cuestiones en la virtualidad? Si realmente el estudiante está aprendiendo o no. Gracias Iván, y bueno, muchas gracias al maestro Antonio, a Mariano y a Rubí, porque realmente los aportes que nos están haciendo nos ayudan a comprender mucho más esta complejidad. Perdón, qué pena con ustedes. Entonces, en ese sentido, a partir de los aportes de Antonio Rubí, yo podría comentar lo siguiente. La evaluación de la virtualidad pues, es necesaria. Creo que no va a desaparecer. Creo que debemos conocer como docentes y como instituciones educativas, debemos conocer qué pasa en nuestros estudiantes cuando en ellos ponemos a su disposición procesos formativos. Desde el diseño instruccional es, digamos, fundamental saber qué es lo que yo deseo que ese estudiante pues aprenda para poder saber qué le voy a evaluar, porque si no lo tengo claro, tal como lo manifestaba Ruby, cuando mirábamos la pregunta, proceso de planificación, cuando empezamos a tener claridad y concebir la responsabilidad de que esto tiene que estar enmarcado desde un objetivo, pero ese objetivo tiene que ir también amarrado o vinculado a un proceso de evaluación y es inevitable. Y en la virtualidad pues se necesita mucho más, además, porque no estamos frente a frente y necesitamos obviamente tener esa seguridad de saber si el estudiante está logrando lo que yo le prometí desde los estudios. Algo interesante que estaba tocando Antonio, Ruby y Mariano es el tema de cómo en este proceso de evaluación lograr ser más humano, cómo reconocer la humanidad en el estudiante y de mis profesores, es decir, cómo lograr que esas habilidades blandas, esas competencias blandas que necesitamos, porque si bien es cierto, la pandemia, partiendo de nuestra pregunta de debate, nos empujó a aprender cosas y a desaprender sobre todo otras, también nos está mostrando que estamos formando personas que tal vez a futuro no van a estar preparadas para lo que viene. Es decir, estamos formando para lo que conocemos ahorita y nos estamos imaginando unas posibilidades laborales a futuro que las imaginamos diferentes. Y en ese sentido, entonces, uno diría, ¿cómo evaluamos y realmente el futuro que viene, según las tendencias y según los reportes de diversas partes académicos y teóricos nos dan a conocer? Y es que estamos formando personas para profesiones que no existen. Y estamos formando personas aún en profesiones que tal vez van a desaparecer. Entonces, me llamó la atención el tema de la pregunta y también me acordé que hay profesiones, yo sé que el tema es la virtualidad, pero hay profesiones que necesariamente no van a ser virtuales, necesita esa dualidad, ¿cierto? Esos mecanismos, esos modelos híbridos que se empiezan a gestionar y se empiezan a aplicar, como es la salud. El tema de la salud, yo cómo hago para evaluar a mi estudiante si realmente sé que necesito un tema de observación. Y en algunos casos, porque habrán otras cosas que yo lo podría evaluar como virtual. Y entonces, en ese sentido, pues, digamos, ¿cómo detectar en la virtualidad que esto se está logrando? Creería que reconociendo lo que los compañeros ya nos han dicho, la humanidad, ¿cierto?, de esa persona, reconocer qué es lo que ella necesita, reconocer que el mundo cambia constantemente y que la educación no se queda atrás. De hecho, la educación va como atrás, más que adelante. Es lamentable reconocerlo, pero así vamos. Y también reconocer que queramos o no, tenemos que evaluar. Y a muchos nos incomoda cuando nos dan como juicios o conceptos, pero pues es necesario. Hay que medir lo que no se mide, pues vamos a ver qué va a pasar. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, el tema de las habilidades blandas pues, es fundamental tenerlas presentes, pero los temas técnicos o disciplinarios, profundidad de las
profesiones o de los oficios, empieza también a visualizar que las personas estamos considerando aprender cosas muy específicas, no tanto las profesiones, sino cosas muy específicas que nos ayuden pues a desempeñar las labores que tenemos, es cómo lograr asegurar eso. Conectando, entonces, y ya para finalizar, creo que el tema de la evaluación es también reconocer que nosotros formamos para la vida. Entonces, cuando tenemos esa certeza de esa formación, que lo que estamos entregando a nuestros estudiantes, el rol que cada quien, digamos, desempeñe, sea desde sus aportes de diseño, sus aportes como profesor, sus aportes como directivo, en los diversos momentos educativos, creo que si tenemos claro que se está formando para la vida, pues el tema evolutivo nos va a llevar a que este sea un poco más objetivo, ¿no? Objetivo, y pensando que el ser humano está tomando la decisión de formarse con nosotros, aprender de nosotros, de forma estructurada, pues deberíamos ser responsables en las puertas que hacemos y los recursos que ponemos a disposición. Sería como mi aporte desde la contenido y bueno, muchas gracias. Gracias, maestra Rosa. Sí, creo que no hay que perder de vista que el proceso de evaluación siempre va a ser imperante en el proceso educativo, eso es claro, y pero tal vez es como usted lo dice, buscar nuevas formas, nuevas cuestiones de contemplarlo, y también pues desde la misma concepción de la evaluación que tenemos, tanto como estudiantes, tanto como docentes, tanto pues personal administrativo, en fin, siempre la evaluación tiene que ser un punto para la mejora. Muchísimas gracias a todos. En verdad estas preguntas han sido muy, muy interesantes. Y se han puesto tópicos en la mesa, se han puesto debates que podríamos seguir avanzando en este webinar. Sin embargo, yo les quiero invitar a que todos estos tópicos que se quedaron pendientes y que vamos a seguir reflexionando, los invitamos a que se inscriban a nuestro diplomado que está próximo a iniciar. Este diplomado que trae consigo este tipo de reflexiones y que va enfocado no solamente a generar una instrumentalización o una serie de herramientas para la cuestión didáctica de la educación a distancia en formato virtual, sino que vamos a reflexionar estas cuestiones pedagógicas, estas cuestiones didácticas. Agradecido infinitamente con todos. Vamos a pasar ahorita a la parte de reflexiones finales, pero también les quiero pedir a todos los que están sintonizándonos por YouTube, por Facebook Live, también aquí por Zoom, que nos puedan hacer sus preguntas a posterior a la reflexión que tendremos con nuestros panelistas y ponentes internacionales. Vamos a proceder a la lectura. Ya veo que hay algunas que están aquí en Zoom y algunos comentarios también que ahorita los vamos a retomar, pero para que se animen a realizar preguntas. Pasamos a la reflexión final y posterior pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Maestro Mariano, ¿qué nos llevamos de este webinar y cuáles son los retos de la educación a distancia para finalizar? Gracias por haber estado aquí con nosotros, maestro Mariano. No, la verdad que un placer, y la verdad que el intercambio hace reflexionar. Tal vez nos llevamos más dudas o más preguntas que respuestas efectivas, pero creo que nos ayuda también a ver que tenemos problemáticas comunes y que estamos en la búsqueda de soluciones también que puedan, con las características específicas de cada país, con los contextos que amerita, digamos, cada situación, pero que también estamos tratando de buscar, pensar y fundamentalmente hacer, que es en todo caso lo que reivindico, que creo que habían planteado al principio varios de los colegas, ¿no? Valorar, destacar y felicitar el compromiso que han tenido los educadores y educadoras en este año de pandemia, donde han mostrado su creatividad y que nos muestra también una nostalgia de futuro por lo que está por venir. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Mariano. Saludos desde aquí hasta Argentina. Maestro Antonio, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo terminamos? ¿Qué reflexiones nos llevamos? ¿Y qué retos todavía tenemos que poner en la mesa en la educación a distancia? Muchas gracias, maestro Antonio. Wow, sí, si me dejaran hablar una hora, yo daría una reflexión final como de una hora. Pero bueno, para hacerlo corto, yo creo que esta cuestión de la innovación educativa no solo consiste en hacer que nuestro trabajo docente sea más fácil con la tecnología, es todo lo contrario. De lo que se trata es de dejar que el cerebro humano haga su trabajo, que es crear redes de conocimiento, crear redes sinápticas, sin tiempo para trabajar a nivel cognitivo superior. Pues todas estas innovaciones educativas que vemos a diario en los diferentes medios, lo que van a hacer es seguir enterrándose en los escombros de la pedagogía clásica. Creo que la prosperidad de la educación a distancia en esta época en la que estamos no surge de la memorización del conocimiento, sino de la velocidad y la capacidad de explotarlo, ese conocimiento, en estas plataformas digitales. Eso es lo importante. La educación del milenio debe moverse a la velocidad de los que aprenden, no de los que enseñamos. Y el mundo de hoy requiere personas con rápidas capacidades de desaprendizaje y reaprendizaje, porque tenemos ya que empezar a inhibir, o no, para evitar inhibir lo nuevo. Yo creo que tenemos que empezar a aprender a conocer lo desconocido y no aferrarnos tanto a lo que ya conocemos. Y no deberíamos seguir implantando estos mismos modelos, estrategias y soluciones pedagógicas utilizadas fallidamente por otros docentes. Yo creo que ahora con este boom, con este momento, la situación en la que estamos, debemos comenzar a diseñar nuevos ecosistemas de aprendizaje que mejoren nuestro potencial humano para establecer precisamente esas exploraciones digitales a través de estas tecnologías. Y yo creo que el tiempo poco común en el que vivimos ahora mismo exige pensamientos poco comunes, personas que se atrevan a meterse en otras esquinas del mundo para hacer las cosas que otra gente no hace y pensar en otras maneras que la mayoría de los educadores no piensan. El mundo cambiante de hoy, la educación, se enfrenta a estos desafíos nuevos y muchas cosas más que vendrán sin precedentes, que requieren soluciones ágiles, cosas nuevas y diferentes. Yo creo que la tecnología nos está llevando a lugares nunca antes imaginados. Navegamos ahora por lugares mentales, lugares emocionales muy diferentes a los que estábamos acostumbrados. Así que vamos a ir poco a poco adentrándonos a nuevos ecosistemas sin movernos, cambiando nuestras formas de pensar, actuar y de generar nuevos conocimientos. Hacia eso que nos dirigimos. Gracias. Muchas gracias, maestro Antonio. De hecho, esperemos que próximamente estemos en más cooperación entre nosotros, entre CEPIE y con usted en este aspecto. Me encantó muchísimo todo el trabajo que usted ha realizado y todo lo que ha trabajado desde pues, Puerto Rico y sobre todo en toda parte de Latinoamérica. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y un saludo desde México, aquí la frontera en Tijuana hasta Puerto Rico. Ok, muchísimas gracias. Maestra Rubí, ¿qué reflexiones nos llevamos y qué retos tenemos para la educación a distancia hoy en día? Gracias, Iván. También quiero aprovechar para agradecer este espacio, primero que otra cosa. Y me parece que después de toda esta conversación y todo compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestras perspectivas también, creo que queda muy claro que el esfuerzo de los docentes es algo que tenemos que valorar. Desde nosotros como colegas y también desde los que son alumnos. Y
justamente quiero también aprovechar porque el día de mañana aquí en México justamente se celebra el Día del Maestro, el Día del Docente. Entonces, para todos los que nos están viendo, que son docentes, quiero extender una muy sincera felicitación de todo corazón, agradecer que han abierto la intimidad de sus hogares para seguir enseñando, que han invertido de su tiempo, han invertido de sus recursos y que no se han detenido y que les están mostrando y que les están modelando de alguna manera a sus alumnos que se pueden superar, que pueden continuar y que a pesar de las circunstancias y de las limitaciones, siempre podemos seguir aprendiendo juntos. Entonces, yo creo que eso es lo que más quiero expresar en este momento. De verdad, un abrazo con todo el corazón. Muchísimas gracias, docentes. Muchas gracias, Rubí. Me parece pertinente lo que nos dices. Y sí, claro que sí. Muchos retos han enfrentado los maestros y es importante hacer un reconocimiento y valorar, no solamente desde una cuestión de educativa, sino también como seres humanos, como familias, como parte de esposo, mamá, maestro, en fin, un sinfín de perfiles que manejamos actualmente. Muchísimas gracias, Rubí. Seguramente seguiremos debatiendo y tú como docente de este diplomado, seguiremos debatiendo estas cuestiones en el aula virtual. Muchísimas gracias, Rubí. Por último, maestra Rosa Quintero, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Qué reflexiones finales tenemos y cuáles son los retos, maestra Rosa? Gracias, Iván. Bueno, también aprovecho para agradecer la invitación, por ubicarme en la red, en este espacio. Maestra, ¿nos apoyaría tantito con su audio? ¿No se escucha mucho? ¿Ahí se oye mejor? Se oye muchísimo mejor. ¿Sí? Okay. Permíteme. ¿Ahí mejoró? Sí, muchas gracias, ¿Sí? maestra. Ok, bueno. Bueno, entonces sí quería agradecerle al CEPIE por esta oportunidad de compartir aquí en esta sala con estos maestros también que nos aportan desde sus experiencias y saberes. Y para mí ha sido muy enriquecedor. Y bueno, creo que la reflexión que me deja la charla y los temas que hemos hablado es que la educación a distancia en metodología virtual es imparable. Cada día se fortalece más, creo que se va a quedar, cada vez va a ser más innovadora. Y en ese sentido, la tendencia de las tecnologías que cada vez se posicionan más en los procesos educativos. Entonces, fortalecer las competencias digitales creo que es un gran reto para los docentes. Y aprovecho también, aquí en Colombia mañana también es el Día del Profesor, para enviar un saludo muy especial a todos los docentes porque creo que sin ellos no seríamos lo que hoy somos. Entonces, un saludo muy especial. También otro reto que creo que es muy importante reconocer es que la virtualidad llegó y entró a nuestros hogares, como dice Rubí, y el reto de manejar esta forma de trabajo desde casa o desde cualquier parte del mundo, porque igual se rompen estos paradigmas de distancia y de tiempo, es que debemos ser capaces como docentes de administrar los tiempos y los roles que al mismo tiempo tenemos que sortear en nuestro hogar. O sea, estar pendiente del niño, de la familia, del hogar y el trabajo, y muy seguramente los docentes que son juiciosos y estudian tienen que mirar cómo esa combinación de cosas logran manejarlo. Y ahí está el tema de la disciplina, de la planificación y la organización. No es fácil porque traer el trabajo a la casa pues no es fácil. No es fácil disponer mi hogar para mi trabajo y teniendo muchas más responsabilidades. Entonces creo que ese es un reto grande para los profesores. Creo que el tema de la salud mental de muchos docentes en esa parte se ha visto afectada, los niveles de estrés se han visto elevados por este tipo de situaciones, porque el agobio que se siente de tener que responder a estos roles, aprender cosas que no creía que debía aprender, porque creía que lo hacía bien,
en mi método tradicional, eso ha llevado pues a que esto cada vez nos pongamos más en los zapatos del otro y también de atender mucho más nuestra salud mental. Entonces creo que esos son los retos y los desafíos que me dejan a mí como inquieta con esa conversación con los compañeros. Entonces, agradecerles también la escucha a quienes nos están acompañando desde las redes y desde las transmisiones. Y bueno, espero haber pues aportado un poquito desde lo que la vida me ha dado también. Muchas gracias. Gracias, maestra Rosa. Creo que nos aportó muchísimo y un saludo especial desde aquí, desde México hasta Colombia. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar al tema de preguntas y respuestas. Creo que por ahí vamos a ver han hecho varios comentarios. Vamos a ver sobre todo, vamos a analizar una que nos mandan. Brenda Nayeli Bernal Núñez nos dice: concuerdo con lo que dice la maestra Rubí, que hay que abrir los canales de comunicación, ya sea de manera presencial o en línea, que no se pierda el sentido humano, pero por ejemplo, hablando del modo presencial, ¿cómo lograrlo en salones donde los alumnos sobrepasan por mucho el número de estudiantes por profesor o profesora, ya que sabemos que lo ideal en la práctica eso se pierde? No sé si la maestra Rubí nos pueda apoyar en responder esta pregunta. Claro que sí. Justo recientemente di una capacitación sobre una herramienta que se llama Menti. Y la razón por la cual elegimos esta herramienta es porque le da voz y voto a todos. Cuando estamos en presencial, de pronto lanzamos una pregunta y los niños o los jóvenes alzan la manita y conforme al tiempo que tengamos disponible les vamos dando la palabra. Sin embargo, en la virtualidad y como dicen, con grupos muy grandes, esto es complicado y además nos enfrentamos a también la cuestión de la privacidad. Hay alumnos que no quieren prender la cámara o que no quieren encender el micrófono o les da pena participar y que los escuchen, que piensan quizá que sus aportaciones no van a ser valoradas. Pero si abrimos estos canales, digámoslo, anónimos de participación y les preguntamos para conocerlos, entonces poquito a poquito vamos a ir formando estos lazos de confianza. Entonces, hay herramientas para eso. Menti, es una de ellas. Hay más herramientas, pero yo creo que el punto primordial es, pues eso, ¿no? Mostrarnos como seres humanos, ir trabajando en ese terreno de confianza, en ese terreno de amabilidad también, donde si no quieres participar, no importa, está bien. Si no quieres prender tu cámara, está bien, respeto eso, ¿no? Y enfocarnos a otras cuestiones y a otros procesos mucho más importantes que tienen que ver con la formación de la persona. Entonces, creo que podríamos atenderlo por ahí y poco a poquito, ya teniendo esta confianza, los mismos alumnos nos van a ir buscando y vamos a ir aprendiendo de ellos y conocernos el profesor al alumno y el alumno al profesor. Creo que esa es una alternativa. Muchísimas gracias, Rubí. Vamos a hacer, no sé si alguno de los panelistas quisiera ahondar en esta pregunta, quisieran comentar algo o paso a la siguiente pregunta. Ok, todo bien. Ok, pasamos a la segunda pregunta. Nos pregunta Saraí Portillo: ¿qué pasa con los alumnos que a raíz del COVID-19 no continuaron con sus estudios? ¿Ellos cómo aprenden? Pregunta específicamente que en el caso de México, ¿cómo nos aseguramos que el programa Aprende en Casa está cumpliendo con su fin? Primero yo creo que vamos a esa parte. ¿Qué pasa con los alumnos que a raíz del COVID-19 no continuaron sus estudios? ¿Qué reflexiones tenemos respecto a eso? No sé, maestro Antonio, ¿nos podría decir? Bueno, yo le escribí algo en el mismo chat. Yo creo que estamos en estos tiempos donde
no son los estudiantes los que tienen que llegar ahora a la escuela. Yo creo que estamos en momentos en que la escuela y la universidad tienen que buscar de qué manera llega a los estudiantes por el momento, el contexto, ¿verdad?, histórico en el que estamos, ya sea por las plataformas digitales, ya sea por radio, ya sea por televisión, ya sea por recursos impresos que se puedan enviar a través del sistema postal. Hay que buscar todas las alternativas posibles para poder llegar a los estudiantes y a la misma vez, incluso si no se puede, buscar la manera en cómo los educadores pueden acercarse un poco a donde están esos estudiantes, que podamos identificarlos y buscar la manera de llegar a ellos para ver cómo podemos solucionar el problema, porque realmente la inversión tecnológica que los gobiernos y los ministerios de educación tienen que hacer para comprar equipos, para conectar los equipos a la tecnología, para preparar a los padres y estudiantes a usar esta tecnología y usar las plataformas para tomar las clases y tener esos chicos conectados desde la mañana hasta por la tarde en clases corridas. Esto es un reto bien grande. y es bien difícil porque hay una diversidad sociocultural y una diversidad de conectividad. Hay tanta diversidad que cada año que pase va a ser más difícil para los ministerios de educación proveer una educación que llegue a todos los estudiantes, desde los que viven en la ciudad hasta los que viven en lugares remotos en nuestros países, ¿sabes? Es un reto mayor, es un reto bien grande. Yo creo que a la larga vamos a tener que, no sé, ¿qué más nos podemos inventar? Quizás utilizar la tecnología de Elon Musk, que son los satélites que están en el espacio y que van a ser ahora los proveedores de Internet, y que supuestamente va a ser una tecnología más económica que los proveedores de Internet existentes. Pues vamos a explorar todas las alternativas posibles porque realmente es un problema extremadamente complejo y siempre vamos a seguir teniendo una brecha de conectividad y conectividad en la plataforma y una brecha de que estudiantes pueden o no llegar a la universidad y a la escuela. Y estos son problemas que se han trabajado desde muchos años. Ahora, que ha explotado en este momento con la tecnología, pues ahí lo que estamos viendo es que el COVID, el coronavirus, esta pandemia, lo que ha hecho es develar todas las deficiencias de nuestro sistema educativo. Y son problemas que se llevan desde muchos años, no es de ahora. Y que lamentablemente nuestros políticos y nuestros dirigentes educativos no han podido manejar. No lo han sabido manejar antes del COVID y después del COVID. Y ese es el gran reto que tenemos por la educación. Muchísimas gracias, maestro Antonio. De todas maneras, hay varias preguntas que hay en el chat y varias cuestiones que vamos a compartir a nuestros panelistas y con mucho gusto, si gustan también inscribirnos a nuestro correo electrónico, es info@cepie.com.mx. Ahí con mucho gusto también enviaremos respuestas acerca de sus preguntas que seguramente les pasaremos a los panelistas y nos ayudarán a contestar. Vamos a ver una última pregunta, por cuestiones de tiempo, vamos a manejar una última pregunta. Nos pregunta, bueno, creo que estaba más enfocada a la maestra Rosa. Nos pregunta Víctor Chaparro. Buenas noches, quisiera saber su opinión respecto a la situación de los educadores colombianos que se encuentran justamente en este momento protestando en las calles por la reivindicación de sus derechos laborales. ¿Cómo se está manejando esta propuesta en las aulas virtuales? Nos comenta. No sé, maestra, si pudiéramos contestar esta pregunta, maestra Rosa. Sí, gracias, Iván. Claro que sí. Bueno, pues el país a nivel nacional está viviendo una situación. Tenemos unas protestas, la comunidad tiene unos inconformismos y bueno, los profesores se han unido a muchos ciudadanos, grupos de líderes que se sienten inconformes y pues están manifestando su descontento. En ese sentido, pues están trabajando de todas formas con sus estudiantes en sus actividades. Sin embargo, pues obviamente
muy alertas y muy pendientes también de qué va a suceder en Colombia con la situación que pues ya a nivel mundial pues se está conociendo y pues que no la estamos pasando muy bien. De todas maneras hay muchos ciudadanos que están teniendo serias dificultades y pues a raíz de necesidades ya marcadas que obviamente hacen que la gente salga a gritar y salga pues, a reclamar. Entonces, siento que los profes están también pues en esa situación, entendiendo a su comunidad, de sus estudiantes, de las familias que a su alrededor también impactan con su servicio de educación, pero pues obviamente ellos como humanos también sienten y obviamente se están manifestando. Esa es pues la situación. Virtualmente, obviamente los profesores nuestros, como en cualquier país de Latinoamérica, también están manejando su trabajo desde sus casas, con serias dificultades, muchos, otros con ya un poco más de habilidad en el manejo de llevar el conocimiento a sus estudiantes, con muchos pesares también, porque hay muchos estudiantes, niños, adolescentes que en sus familias pues, no cuentan con los recursos de infraestructura, recursos tecnológicos. Se puede uno encontrar con familias donde hay 4 o 5 niños y en la familia pues solo hay un celular, por ejemplo, y no hay computador. Entonces ahí empiezan las dificultades realmente serias y lo que dice Antonio, ¿no? Las brechas tan marcadas en este sentido. Se tiene muy buenas intenciones, digamos, con la virtualidad de llegar a los educandos, pero pues hay recursos que no permiten y que hacen muy difícil. Igual los profes hacen el esfuerzo de entregar materiales, cosas físicas, guías, pero son los padres los que realmente están sintiendo el tema complejo, ¿no? Porque los papás trabajan, los hijos están en casa, no tenemos cómo conectarlos si fuera el caso, porque en muchos colegios pues tienen como la opción de que el niño se conecte a un dispositivo, a un computador para poder recibir unas orientaciones, pero pues encontramos que en la familia no hay el recurso. Y entonces el papá como trabaja y el niño en casa, y entonces el papá haciendo su papel también de profesor, sin la preparación, y bueno, este es un conjunto de dificultades, pero igual los profes aquí en Colombia pues están sorteando y haciendo el mejor esfuerzo y de nuevo, como lo manifesté en la primera pregunta, creo que son los actores que se merecen un gran aplauso con esta emergencia porque han sido los que, por lo menos en el campo de la educación, los que han puesto la cara y el pecho al frente de la situación, con los niños, con sus adultos, con sus jóvenes pues en este tema. Entonces, pues ahí vamos y esperamos que acá la situación primero pues se calme y segundo se lleguen a buenas soluciones. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Rosa. Maestro Mariano, nos hacen una pregunta, nada más ya para cerrar, disculpen, sobre la parte de la inteligencia artificial. Maestro Mariano, nos preguntan cómo podemos adaptar la inteligencia artificial en la educación. Yo creo que también ahí, por ahí también nos pueda compartir algo el maestro Antonio, pero me enfocado al maestro Mariano, sobre la inteligencia artificial. Maestro. Bueno, hay muchas posibilidades. De hecho, estamos en los últimos años con desarrollos más que interesantes en el mundo corporativo, en la industria, ¿sí? Ya con muchos desarrollos, pero específicamente en la educación, una oportunidad que tenemos, por ejemplo, es todo lo que está relacionado a los asistentes virtuales, a los chatbots, ¿no? Que vemos, por ejemplo, hoy comúnmente en muchas páginas de empresas, de bancos. Los chatbots, los asistentes virtuales, nos permitirían a nosotros justamente ir construyendo a partir de este aprendizaje remoto de estas máquinas, ¿sí? Ir interactuando, ir simulando e ir incorporando este conocimiento, ¿no? Otro tema que me parece muy interesante ir, digamos, incorporando en educación, vinculado a todo lo que es el tema de inteligencia artificial, está relacionado a todo el pensamiento lógico, a la programación, ¿sí? Y a determinados proyectos, como puede ser el
que también se relacionan al Internet de las cosas, ¿no? Como puede ser una casa inteligente con propuestas de domótica, ¿sí? Hay un montón de aplicaciones posibles. Y por supuesto, todo vinculado también a experiencias que dependerán del nivel, digamos, educativo donde se desarrolle, ¿no? Con propuestas como pueden ser con lenguajes icónicos como el tipo Scratch, iconográficos, ¿no? Perdón, hasta propuestas un poco más desarrolladas con lenguaje de programación de código de línea, como Python u otras experiencias, ¿no? Es muy interesante la propuesta porque aparte es algo muy vigente, muy real y muy necesario en la actualidad. Muchísimas gracias, maestro Mariano. Pues bueno, vamos a dar por terminada este webinar. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes internacionales y también a todos los espectadores que estuvieron en Zoom y en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias a todos y todas. Los invitamos a que sigamos formando, reflexionándonos y que pongamos en la mesa otro tipo de cuestiones, ¿no? Agradezco muchísimo al maestro Antonio, desde aquí, desde México, nuevamente un abrazo muy, muy fuerte y creo que por ahí estaremos sabiendo más de él en nuestras redes sociales también, por ahí compartiremos algunas cosas de él. Maestra Rubí, infinitamente agradecido, gracias, colega, luego a veces gurú de ciertas cosas que debatimos en cuestiones educativas. Muchísimas gracias, maestra Rubí. Maestro Antonio, igualmente, un abrazo desde México hasta Argentina. Estamos en contacto y como sabemos, pues va a ser uno de nuestros profesores del Diplomado Internacional en Didáctica de la Educación a Distancia en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Y maestra Rosa, infinitas gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que existen condiciones y yo sé que usted es un claro ejemplo del pueblo guerrero que hay en Colombia. Muchísimas gracias, maestra, y a todos agradecido y estamos en contacto. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, recuerden nuestra correo electrónico es info@cepie.com.mx, nuestras redes sociales, CEPIE, Centro de Especialidades Pedagógicas e Investigación Educativa, tanto en LinkedIn como en Facebook, y también CEPIE _edu en Instagram y Twitter. Vamos a dar la palabra al licenciado Eduardo solamente para que cerremos este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Iván. Pues como ya lo mencionó, agradecemos la participación de todas y de todos en el aforo, así como las interesantes preguntas que han realizado hoy a nuestros ponentes. De la misma manera, también agradecemos la participación de las y los ponentes que nos han regalado algunas breves pero muy fructíferas reflexiones. Y les recordamos que nuestro diplomado Didáctica de la Educación a Distancia en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje tendrá inicio el próximo 31 de mayo y podrán inscribirse a través de nuestra página web www.cepie.com.mx o también a través de nuestras redes sociales como CEPIE, Centro de Especialidades Pedagógicas e Investigación Educativa a través de Facebook y LinkedIn, y CEPIE-edu en Instagram y Twitter. Un placer para el equipo de CEPIE haber compartido esta tarde con todos y todas ustedes. Nos encontramos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.